Like I said, he's always been susceptible in the opening round. Just as you said it, he's been susceptible in the early go. La triste verdad sobre Canelo Álvarez. Durante años, lo vimos levantar los puños con orgullo, con la mirada firme y la determinación de un campeón. Lo llamaron el heredero del trono de Chávez, el guerrero invencible del boxeo mexicano. Pero nadie imaginaba lo que se escondía detrás de su mirada seria y sus silencios fuera del ring. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás del hombre que fue considerado el rey del boxeo? Durante más de una década, Canelo Álvarez nos mostró su poder en el ring, destrozando a quienes se cruzaban en su camino. Pero hoy, la historia da un giro inesperado. Porque, aunque seguimos viendo al campeón en las peleas más épicas, hay algo que está cambiando, algo que no se está contando. En este video, vamos a desenterrar la otra cara de la gloria. La cara que nunca mostraron las cámaras. Porque hay cosas que Canelo no dice. Hay decisiones que lo persiguen. Y hay rumores que podrían cambiarlo todo. ¿Qué pasó realmente con su equipo? ¿Por qué algunos aseguran que perdió el hambre de gloria? ¿Por qué lo acusan de haber tomado decisiones erróneas, de distanciarse de sus raíces y de no ser el mismo hombre que un día se mostró ante el mundo como el rey invencible de México? ¿Y qué hay de esas voces anónimas que afirman que Canelo ya no confía en nadie? Y aquí es donde las cosas se complican. Las noticias sobre su retiro prematuro empiezan a sonar cada vez más fuertes. Algunos rumores aseguran que, en privado, Canelo se siente agotado, mentalmente destrozado, como si la presión de ser siempre el mejor lo estuviera hundiendo. Pero hay más. Se habla de supuestas traiciones dentro de su círculo más cercano, de cambios en su equipo que dejaron cicatrices profundas y de una tristeza que no es visible para el público. ¿Es posible que el hombre que conquistó el mundo del boxeo esté luchando con demonios mucho más grandes que los de su carrera profesional? Algunos lo acusan de haber cambiado. Otros dicen que simplemente se cansó de fingir. Lo que nadie cuenta es que Canelo ha tenido que enfrentar pérdidas silenciosas, amigos, aliados, relaciones que se desmoronaron y el peso de ser la figura pública más importante de su país. Pero también hay algo más oscuro, los fantasmas de una infancia que aún no atormentan. La historia que nunca nos contaron, la que no se ve en los reflectores, pero que sigue resonando en su vida de manera devastadora. Y en este capítulo lleno de tensión y verdades incómodas, te revelaremos lo que nadie se atreve a contar, las pérdidas silenciosas, las traiciones dentro de su círculo más íntimo. Y los fantasmas de una infancia que aún lo atormentan. Esta es la otra cara de Canelo Álvarez, un hombre que ha vivido al borde de la fama, pero que también ha tenido que enfrentarse a sus propios demonios. Prepárate para conocer testimonios exclusivos, datos filtrados, declaraciones inesperadas y una mirada emocional al hombre detrás del mito. Pero antes de comenzar, si te gustan las historias reales, llenas de emoción, suspenso y giros inesperados, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque aquí no solo contamos historias. Las desnudamos. Comenzamos. Santo Saúl Álvarez Barragán, conocido mundialmente como Canelo, nació el 18 de julio de 1990 en Guadalajara, Jalisco, México. Pero pronto su vida tomaría rumbo hacia los paisajes polvorientos de Juanacatlán, un pequeño municipio donde el tiempo parecía pasar más despacio y las calles de tierra enseñaban más que cualquier libro. Fue el menor de 7 hermanos en una familia humilde, trabajadora y profundamente unida. Desde pequeño, Canelo no solo heredó el cabello rojo que más tarde sería su sello distintivo, sino también una sensibilidad silenciosa y una determinación feroz que contrastaban con su apariencia frágil y su complexión delgada. Su padre, Santos Álvarez, trabajaba vendiendo paletas heladas y helados, un negocio sencillo que ayudaba a mantener a la familia con esfuerzo diario, mientras su madre, Ana María Barragán, se encargaba del hogar con una ternura inquebrantable. Entre ellos, se forjaron los valores que Canelo llevaría consigo toda la vida, la humildad, el trabajo duro y la lealtad. Juanacatlán fue su primer campo de entrenamiento. Allí no había gimnasios, pero sí peleas escolares, juegos rudos y una necesidad innata de defenderse y marcar territorio.
A los 5 o 6 años, mientras otros niños soñaban con juguetes o dibujos animados, Saúl ya comenzaba a desarrollar una mirada analítica y una actitud desafiante frente a las dificultades. No era el niño más alto, ni el más fuerte, pero sí el que menos se rendía. Lo apodaban Canelo por el tono rojizo de su cabello, y ese mote, al principio motivo de burlas, se transformaría con los años en sinónimo de respeto y miedo sobre el ring. El colegio nunca fue su lugar. No porque no pudiera con los libros, sino porque su mente parecía enfocada en algo más físico, más tangible. Era un observador silencioso y, a la vez, un volcán de energía contenida. A los 13 años, tras ver cómo uno de sus hermanos mayores, Rigoberto Álvarez, se entrenaba como boxeador profesional, decidió dar su primer paso hacia lo que sería su destino inevitable, subir al cuadrilátero. Acompañó a su hermano a un pequeño gimnasio improvisado, con sacos de arena remendados y guantes gastados, y ahí, entre el sudor, el olor a cuero y las instrucciones de entrenadores humildes pero sabios, nació el verdadero Canelo. Su primer entrenador, Chepo Reynoso, no tardó en notar algo diferente en aquel adolescente de mirada firme. Aunque flacucho y algo inseguro, tenía un golpe certero y una capacidad de aprendizaje inusual. Pero más allá de su técnica, lo que más sorprendía era su resistencia al dolor y su obsesión por mejorar. Mientras sus compañeros se rendían tras una hora de entrenamiento, Canelo se quedaba 2 más, repitiendo combinaciones frente al espejo, perfeccionando movimientos, memorizando secuencias de defensa como si fueran parte de una coreografía vital. En menos de 2 años, ya era una promesa imbatible del boxeo amateur. Su estilo, una mezcla de agresividad inteligente y cálculo frío, comenzó a llamar la atención. A los 15, ya no solo era el niño pelirrojo que se defendía bien, era un campeón juvenil, y México comenzaba a escucharlo. Pero el ascenso de Canelo no fue solo deportivo. Durante su juventud, debió enfrentarse a múltiples desafíos personales. El bullying por su apariencia, la pobreza que lo acompañaba desde la cuna y las responsabilidades que recaían sobre él siendo aún un adolescente que ya generaba ingresos con sus puños. A esa edad, en lugar de disfrutar fiestas o vacaciones, Saúl ya cuidaba de su familia, con la madurez de un hombre atrapado en un cuerpo joven. Como si presintiera que el tiempo jugaba en su contra, Canelo creció rápido. Su físico se volvió compacto, fuerte, su rostro endurecido por la disciplina, y su nombre, cada vez más frecuente en los gimnasios, se empezó a susurrar como una profecía. Este muchacho será grande, decían los que lo veían entrenar en silencio mientras los demás hablaban. Para él, no existía otra opción. Y así fue como, sin darse cuenta, el niño de Juanacatlán comenzó a dejar de ser niño, para convertirse en leyenda. Cada golpe lanzado en aquellos años no solo fue un entrenamiento, sino una declaración de guerra contra su pasado, una promesa silenciosa a su madre, a sus raíces y a todos los que alguna vez lo subestimaron. ¿Estaba destinado a ser el próximo gran campeón mexicano? En aquel entonces, ni él lo sabía. Pero lo que sí sabía, lo que siempre supo, era que no iba a detenerse jamás. Era 2005. Saúl Álvarez tenía apenas 15 años cuando debutó como boxeador profesional. Mientras muchos adolescentes soñaban con fiestas, novias y videojuegos, él se calzaba los guantes, se vendaba las manos con esmero y subía al ring como si su vida dependiera de cada round. De hecho, en cierto modo, sí dependía. Su primera pelea profesional fue contra Abraham González, un rival 7 años mayor que él. El resultado, nocaut técnico en el 4º asalto. Era solo el principio. A partir de ahí, el joven Canelo comenzó a sumar victoria tras victoria, como un huracán silencioso que nadie vio venir. Aún era un desconocido en los grandes medios, pero en los gimnasios, entrenadores y promotores ya empezaban a hablar de él como un diamante en bruto. No era el boxeador típico. Su aspecto juvenil, su cabello rojizo y su actitud reservada contrastaban con su fuerza descomunal, su velocidad explosiva y su capacidad para leer a sus oponentes como si ya los hubiese enfrentado antes. Había algo calculador en su forma de moverse. Como si cada paso que daba estuviera premeditado. Como si el ring fuera un tablero de ajedrez donde él jugaba varias jugadas por delante.
Sus entrenadores, Chepo y Eddie Reynoso, formaron con él una tríada imparable. Lo cuidaron, lo moldearon, lo empujaron al límite. Mientras otros jóvenes boxeadores quemaban etapas rápido y se perdían en la fama, Canelo avanzaba con precisión quirúrgica. Pelearía más de 20 veces en sus primeros 3 años como profesional, acumulando experiencia, aguante y técnica. Sin grandes promotoras, sin flashes de televisión, solo con sus puños como carta de presentación. Pero el verdadero punto de quiebre llegó en 2008. Tenía 18 años cuando Televisa, uno de los grandes conglomerados mediáticos de México, puso los ojos en él. Su rostro fresco, su historia de superación, su habilidad en el ring y el aura de humildad que lo rodeaba eran el combo perfecto para cautivar al público. Pronto, sus peleas empezaron a transmitirse en horario estelar. Dejó de ser solo una promesa para convertirse en el nuevo ídolo popular. El joven Canelo llenaba arenas y cada vez que subía al cuadrilátero, el público enloquecía. Su estilo era una mezcla perfecta de agresividad y técnica, capaz de presionar y castigar, pero también de esquivar y contraatacar con una madurez que no correspondía a su edad. Para entonces, ya había conquistado su primer título internacional, el cinturón welter de la NAF. Pero con la fama llegó también el escepticismo. Muchos lo consideraban una creación mediática. Demasiado joven, demasiado protegido, decían algunos críticos. Lo acusaban de enfrentar rivales fáciles. Pero Canelo, en silencio, seguía subiendo peldaños, sin responder con palabras, sino con golpes. A los 20 años, en 2011, llegó uno de los momentos más cruciales de su ascenso, enfrentó a Matthew Upton por el título mundial superwelter del CMB. Ganó por decisión unánime, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia de esa división. Ya no era solo una figura mediática, era campeón del mundo. Y con el cinturón, llegó el respeto. De pronto, aquellos que lo habían subestimado comenzaron a verlo como una amenaza real. Los grandes nombres del boxeo empezaron a considerar seriamente al pelirrojo mexicano. Él, mientras tanto, se mantenía sereno. Entrenaba con la misma disciplina de siempre. Dormía poco, comía según dieta estricta, estudiaba cada combate como si fuera un examen final. Durante este periodo, Canelo forjó su reputación como un guerrero técnico, impenetrable emocionalmente, un luchador con instinto de asesino dentro del cuadrilátero, pero una actitud humilde fuera de él. No bebía, no salía, no daba titulares escandalosos. Prefería el entrenamiento a la noche, el sudor al lujo. Pero la pregunta comenzaba a circular en los pasillos del boxeo: ¿podría Canelo medirse con las verdaderas leyendas del deporte? ¿Estaba listo para enfrentar a los grandes campeones del momento, o era simplemente otro producto del marketing mexicano? Él no respondía. Solo seguía golpeando. Porque para Canelo, cada victoria era más que un título, era una forma de devolverle a su familia todo lo que habían sacrificado por él. Era la manera de honrar sus raíces, su pasado en Juanacatlán, y de demostrarle al mundo que el hambre, cuando se acompaña de disciplina y propósito, puede ser más poderosa que cualquier talento. Era septiembre de 2013. Las luces de Las Vegas brillaban más fuerte que nunca. En la cima del mundo del boxeo, dos nombres se encontraban cara a cara: Saúl Canelo Álvarez, el joven fenómeno mexicano, invicto, ídolo nacional, respaldado por millones. Y del otro lado, Floyd Money Mayweather, el invencible, el maestro del ring, el rey del esquive, el hombre que convertía cada combate en una clase magistral de control y provocación. La pelea fue promocionada como The One, la más esperada del año. Canelo llegaba con apenas 23 años, un récord impecable y una ola de confianza mediática. Pero muchos se preguntaban si estaba listo. ¿No era demasiado joven? ¿No era una jugada apresurada? Él, fiel a su estilo, no respondía. Solo miraba fijamente. Solo entrenaba. Solo avanzaba. Aquella noche, el mundo miraba. México se detenía. Las casas estaban en silencio, los bares llenos, los corazones acelerados. Era el momento de demostrar que Canelo no era solo una promesa, era una realidad. Pero lo que ocurrió en el ring fue otra historia. Mayweather bailó.
Mayweather esquivó. Mayweather controló cada segundo del combate. Canelo, por más que intentaba conectar, parecía perseguir una sombra. No había golpes claros, no había respuestas. Cada intento era frustrado por la defensa impenetrable del estadounidense. Round tras round, la frustración crecía. Canelo lo intentaba todo, cambiar la distancia, presionar con fuerza, contraatacar. Pero nada parecía funcionar. Al final de los 12 asaltos, la decisión fue clara, victoria por decisión mayoritaria para Floyd Mayweather. Canelo bajó del ring en silencio. Su primera derrota. La prensa fue cruel. Los críticos lo llamaron sobrevalorado, una víctima de su propio hype. Otros dijeron que había quedado expuesto, que el verdadero nivel se mostró esa noche. Pero lo que nadie vio fue lo que ocurrió después, lejos de los focos, en la intimidad de su camerino. Se encerró solo durante casi una hora. No hubo gritos. No hubo lágrimas visibles. Solo reflexión. Solo silencio. Fue allí donde tomó una de las decisiones más importantes de su vida: nunca más volveré a ser ese Canelo. Esa derrota lo rompió, pero también lo reconstruyó. Se dio cuenta de que no bastaba con talento. Que el boxeo no era solo fuerza y técnica. Era inteligencia, estrategia, madurez. Que para convertirse en leyenda, tenía que aprender a perder, y luego renacer. Y eso hizo. Volvió al gimnasio como si fuese un novato. Estudió cada movimiento de Mayweather. Analizó cada error propio. Modificó su estilo. Se volvió más paciente, más defensivo, más cerebral. Transformó su dolor en evolución. Su derrota, en motor de cambio. La noche de Mayweather no fue una caída. Fue el nacimiento de un nuevo Canelo. Más fuerte. Más completo. Más temido. Y aunque en los años siguientes se enfrentaría a otros gigantes, esa lección jamás se le olvidó: en el boxeo, como en la vida, los golpes más duros no son los que se reciben en el ring, sino los que hieren el alma. Pero también son esos los que te enseñan a pelear de verdad. Y a partir de allí, nada volvería a ser igual. Después de la caída, vino el despertar. Saúl Canelo Álvarez no solo volvió diferente. Volvió más fuerte. Más calculador. Más sabio. Había perdido la pelea, pero ganado una conciencia. Y con ella, comenzó su verdadero reinado. Los años siguientes no fueron solo una reconstrucción. Fueron una conquista. Una a una, las categorías de peso se rindieron ante su puño. En Super Welter, se vengó del pasado con un dominio brutal sobre rivales como Erislandy Lara y Austin Trout. En mediano, conquistó el título frente a un monstruo del ring, Miguel Cotto. Y luego vendría la guerra que paralizó al mundo: Canelo vs Gennady Golovkin. La rivalidad con GGG fue la prueba final. Dos estilos opuestos. Dos mentalidades enfrentadas. Dos titanes dispuestos a morir en la lona. El primer combate, en 2017, fue una batalla épica y terminó en empate. La revancha, un año después, fue aún más salvaje. Golpes certeros, sangre, drama y una victoria por decisión mayoritaria para Canelo, que dividió opiniones pero lo consolidó en lo más alto. Muchos pensaron que ese era su techo. Pero el tapatío tenía otros planes. Se arriesgó al subir a los semipesados. Y contra todo pronóstico, noqueó a Sergey Kovalev, llevándose el título de la WBO y demostrando que su poder no tenía límite de división. En paralelo, su figura crecía fuera del ring. Patrocinios millonarios. Apariciones en eventos internacionales. Una legión de seguidores y detractores que alimentaban su mito. Canelo ya no era solo un boxeador. Era una marca. Un símbolo. Un imperio en movimiento. Pero no todo era aplausos. Los rumores comenzaron a multiplicarse. Se decía que era demasiado selectivo con sus oponentes. Que evitaba peleas peligrosas. Que su influencia en las negociaciones le permitía escoger rivales en el momento más conveniente.
Incluso algunos exboxeadores mexicanos lo acusaron de protegerse y de usar su poder para manipular el entorno del boxeo a su favor. Canelo, como siempre, no respondía directamente. Su respuesta venía en forma de puños. Mientras tanto, se rodeaba de un equipo cada vez más sofisticado. Preparadores físicos, nutricionistas, analistas, estrategas. Entrenaba en silencio, hablaba poco, golpeaba mucho. En 2021, logró lo impensado, se convirtió en campeón indiscutido de peso supermediano, derrotando en un solo año a 3 campeones diferentes, Callum Smith, Billy Joe Saunders y Caleb Plant. Era el primer latino en lograrlo. El primer mexicano. Un momento histórico. Un nuevo grito nacional. Canelo no solo peleaba por él. Peleaba por su legado, por su familia, por su infancia dura, por su país. Y por algo más profundo, la necesidad de demostrar que sí se puede salir del polvo y construir un imperio a base de dolor, sacrificio y puño cerrado. Desde aquel joven pelirrojo de Juanacatlán hasta el campeón multimillonario, algo permanecía intacto, la mirada decidida. El fuego interno. La rabia contenida. Y el silencio, antes del rugido. Pero detrás del brillo, comenzaban a gestarse nuevas sombras. Porque como todo imperio, el de Canelo también enfrentaría grietas. La cima del boxeo es solitaria, y no solo por la falta de compañía, sino por el peso de las expectativas. Canelo Álvarez lo sabía. Desde que llegó al máximo, todo lo que hacía estaba bajo el escrutinio de millones. Cada victoria lo catapultaba más alto, pero también lo acercaba al filo de la navaja. El precio de la gloria, por doloroso que fuera, no era negociable. Tras alcanzar el título indiscutido de peso supermediano, Canelo se enfrentó a una presión constante. No solo los rivales, sino la propia sombra del éxito. La crítica se volvió feroz, pero sus decisiones, aunque discutidas, parecían calculadas. Un Canelo más maduro, más estratégico, se erigió frente a cada nueva oportunidad, ¿pero a qué costo? En 2022, llegó la pelea que marcaría un antes y un después en su carrera, Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol. Era un desafío temido por muchos, un campeón ruso invicto, con un estilo técnico y poderoso. El combate se celebró en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y el mundo esperaba ver cómo Canelo, la superestrella, reafirmaba su dominio. Pero la realidad fue brutal. Bivol no solo superó a Canelo, sino que lo dominó durante los 12 asaltos. Fue una derrota humillante. No hubo sorpresas al final. Fue claro para todos. Canelo perdió por decisión unánime. El invicto Canelo había caído ante un desconocido para muchos, pero una verdadera fuerza del boxeo internacional. Las críticas comenzaron. Algunos decían que Canelo había subido demasiado de peso, que la falta de experiencia en esa división le pasó factura. Otros aseguraron que se había sobrecargado de combates en años consecutivos y que había subestimado a Bivol. El impacto fue directo. Las redes sociales estallaron. Los rumores no tardaron en aparecer. ¿Está Canelo agotado? ¿Está perdiendo su toque? ¿Es el final de la era Canelo? Pero lo que pocos sabían era que esa derrota, esa misma noche, marcaría otro punto de inflexión. Canelo no se rindió. Lejos de llorar sobre su derrota, se levantó. De inmediato, comenzó a trabajar en su regreso. Pero el camino hacia su redención no sería fácil. La presión de regresar al más alto nivel después de una caída tan pública era monstruosa. En 2023, decidió que la única forma de resolver la cuestión era enfrentarse a sus demonios directamente. Volvió a subirse al ring, esta vez contra Gennady Golovkin en la esperada trilogía. Y aunque salió victorioso, las sombras seguían acechando. El Canelo del pasado no existía más. Y las críticas no cesaban. Desde sus seguidores más fieles hasta los detractores, todos parecían tener algo que decir. Pero lo que no sabían es que Canelo estaba luchando con algo mucho más grande que solo sus oponentes. Estaba luchando con la imagen de sí mismo. Las puertas del éxito se abren, pero las sombras del éxito son pesadas. Y a veces, esas sombras se vuelven opresivas.
¿Hasta qué punto Canelo podía seguir luchando con esa presión constante de ser el mejor? ¿Hasta dónde llegaría para mantenerse como el líder del boxeo mundial? A pesar de las críticas, Canelo se mantiene firme. No solo por su legado, sino por una necesidad interna de demostrar que las caídas no definen, sino que forjan carácter. A cada derrota, a cada crítica, su deseo de sobresalir y callar bocas se intensifica. La pregunta no es si puede volver, sino si su verdadero rival no está dentro del ring, sino en sus propias dudas. Canelo Álvarez lo tiene claro, ha estado en lo más alto, y a pesar de todo, no va a bajar de allí. En la vida de un campeón, los golpes no solo vienen del ring. A veces, los mayores desafíos son los que se libran en la intimidad, lejos de los reflectores. Canelo Álvarez, el hombre que ha dominado los cuadriláteros, también ha tenido que enfrentar batallas personales que pocos conocen. Mientras el mundo lo admiraba por su destreza en el boxeo, el verdadero Canelo luchaba con las complejidades de su vida amorosa, una vida marcada por matrimonios que fueron tan públicos como sus victorias, pero igual de turbulentos. El primero de estos matrimonios fue con Karen Beltrán, una relación que comenzó en su juventud, cuando Canelo aún no era el ídolo internacional que es hoy. Muchos de sus fanáticos desconocen que, antes de ser una estrella global, el campeón vivió una vida más sencilla, con una joven con quien compartió sueños de un futuro común. Sin embargo, el peso de la fama fue una carga difícil de soportar para ambos. La presión de los medios, los constantes viajes y la vida pública terminaron por desgastar una relación que parecía prometer más de lo que pudo ofrecer. ¿Realmente Canelo encontró en ella la felicidad? Algunos sostienen que la fama cambió tanto a Canelo como a Karen, llevándolos por caminos diferentes. Pero fue su relación con Shannon de Lima, una conocida modelo y exesposa de Marc Anthony, la que dio que hablar a nivel mundial. El matrimonio de Canelo y Shannon fue el centro de atención durante años, no solo por el estatus de la pareja, sino también por las constantes especulaciones sobre lo que realmente ocurría en la vida privada de ambos. Mientras Canelo brillaba en el ring, Shannon se convertía en su apoyo en los momentos más oscuros. Pero, ¿realmente fue todo color de rosa? Rumores de infidelidades, tensiones y diferencias en sus visiones de la vida se filtraron a los medios. Algunos aseguran que la presión de la fama, junto con la vida acelerada de un boxeador de élite, creó una distancia emocional que terminó con su relación. Los rumores sobre las infidelidades de Canelo fueron intensos. ¿Era su corazón realmente fiel a Shannon, o había algo más oscuro detrás de su aparente vida perfecta? Muchos sostienen que el desgaste de la relación fue más complejo de lo que se decía. Canelo, el hombre que nunca pierde en el ring, ¿podía permitirse ser derrotado por sus propios sentimientos? Los rumores sobre su ruptura llegaron a ser tan fuertes que la vida de Canelo fuera del ring se convirtió en una mezcla de amor, desconfianza y expectativas sociales. No obstante, el capítulo más reciente de su vida sentimental fue su matrimonio con Fernanda Gómez, una joven empresaria con la que Canelo parece haber encontrado cierta estabilidad. Su relación ha estado marcada por momentos de felicidad, pero también por los rumores persistentes sobre la verdadera naturaleza de su vínculo. En este matrimonio, las sombras de sus relaciones pasadas han estado presentes, pero con el paso del tiempo, Canelo y Fernanda parecen ser más discretos, llevando su amor lejos de los flashes de la fama. Sin embargo, el precio de la fama es implacable. Mientras los fanáticos siguen apoyando a su campeón, algunos se preguntan si Canelo realmente ha encontrado la paz en su vida amorosa o si, por el contrario, los altibajos de su carrera y los constantes sacrificios de su vida personal han dejado cicatrices que siguen abiertas. ¿Es Canelo realmente feliz con su esposa, o está buscando algo que no puede encontrar? Las entrevistas con amigos cercanos y aquellos que lo conocen bien nos revelan que, aunque parece tener todo lo que podría desear, el vacío que deja la fama y las presiones de su vida privada son difíciles de llenar. En el fondo, los matrimonios de Canelo reflejan más que solo la historia de un boxeador. Son el testimonio de los sacrificios que una vida bajo los reflectores exige y de la constante lucha por encontrar el equilibrio entre el amor y la gloria. La pregunta que queda es, ¿cuál será el verdadero costo de la fama para Canelo? ¿Su corazón, atrapado entre la fama y el amor, logrará encontrar la paz definitiva?
El ring es un lugar implacable. Para un hombre como Canelo Álvarez, que ha sido probado y forjado en las batallas más intensas, el futuro no es una certeza, sino un desafío constante. Cada pelea, cada victoria, cada derrota, es una huella más en la historia que está escribiendo, pero ¿cómo será esa historia cuando su carrera llegue a su fin? A sus 33 años, Canelo está en la cúspide de una carrera que ha superado las expectativas. Ha derrotado a los mejores, ha caído ante algunos, ha sido la cara del boxeo durante más de una década y ha establecido su legado en la historia del deporte. Sin embargo, el precio de ser la cara del boxeo mundial es una constante reinvención. La pregunta es, ¿cómo se reinventa un ícono del deporte cuando la fama se empieza a tornar en un lastre? Canelo sigue luchando, pero la crítica persiste. Muchos lo acusan de buscar peleas que no lo desafíen lo suficiente, de no enfrentar a los rivales más peligrosos de su división y de estar más enfocado en su imperio fuera del ring que en la competencia. El resplandor de su nombre, como una estrella brillante en el cielo, también ha comenzado a generar sombras. Los rumores de su declive, alimentados por los fracasos y las opiniones de los detractores, persisten, pero algo en su interior se niega a aceptar el descanso. Canelo no es un hombre que se retire sin más, ni que se conforme con un legado intacto. No a lo largo de su carrera, ha tenido que superar momentos de duda, críticas feroces y desafíos gigantescos. El último capítulo de su carrera aún está por escribirse, y él tiene claro que quiere marcar la historia con una firma que nadie pueda borrar. La próxima gran apuesta para Canelo es el peso crucero, un terreno en el que, hasta ahora, pocos se han atrevido a entrar. Con rivales como Artur Beterbiev o Mairis Briedis acechando, la pregunta es si su cuerpo, sus reflejos, su agilidad y su poder siguen siendo suficientes para dominar en este nuevo terreno. ¿Será este el nuevo reto que, de superarlo, cementará aún más su legado? ¿O será un desafío tan grande que sus fuerzas no lograrán responder? Canelo ya ha anunciado su intención de seguir compitiendo a nivel más alto, pero la verdad es que los años pasan y el desgaste físico no perdona a nadie. Las lesiones, las cicatrices de su cuerpo y la dura batalla contra los kilos que debe perder para adaptarse a diferentes categorías pondrán a prueba su determinación. Los expertos dicen que el Canelo de antaño, que no temía a nada ni a nadie, podría estar en peligro de desvanecerse si las exigencias del boxeo moderno lo superan. Y fuera del ring, el futuro de Canelo no está menos incierto. Su imperio crece, su marca personal se afianza, pero también se enfrenta a desafíos que van más allá de las peleas. Las inversiones, las marcas, los contratos publicitarios. ¿Es Canelo el hombre de los puños rápidos y las estrategias de combate, o está transformándose también en un empresario que lucha por mantener la supremacía en una industria que no deja de evolucionar? El legado de Canelo ya es monumental, pero él mismo sabe que solo con el trabajo arduo, el sacrificio constante y una determinación férrea podrá seguir siendo una leyenda viva. La historia no solo será contada por los títulos, los combates épicos y las victorias memorables. También lo será por las batallas internas, por las dudas personales, por la constante lucha por mantenerse en la cima. Canelo Álvarez no es solo un campeón. Es el reflejo de una generación que sueña con seguir sus pasos. Es un hombre de carne y hueso, con errores y aciertos, pero con una voluntad inquebrantable. ¿Qué le depara el futuro? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, no importa cuán alto se eleve o cuán profundo caiga, Canelo siempre regresará al ring para luchar una vez más. Después de tantas victorias, derrotas, rumores y especulaciones, la historia de Canelo Álvarez aún está en plena evolución. El hombre que una vez soñó con ser campeón, el joven que luchaba en las calles de Guadalajara, hoy se enfrenta a un reto mucho mayor, su propio legado. Pero más allá de las victorias o derrotas, de los títulos conseguidos o perdidos, hay algo que Canelo ha demostrado al mundo: el boxeo no es solo una batalla física, sino también mental y emocional. Cada golpe que ha recibido, cada crítico que ha caído, cada reto que ha aceptado, lo ha hecho más fuerte, más determinado. Y en este punto de su carrera, se enfrenta a una verdad simple pero poderosa: la grandeza no se mide solo por lo que se ha logrado, sino por la forma en que se enfrenta uno mismo a la adversidad. La última gran pregunta sobre Canelo Álvarez no es si volverá al ring o si ganará más campeonatos.
La verdadera pregunta es, ¿cuánto más podrá dar? ¿Podrá seguir demostrando al mundo que sigue siendo el mejor o será el final de una era? Los próximos años serán cruciales, pero hay algo que es innegable, el legado de Canelo será recordado por siempre, no solo por sus logros, sino por la resiliencia, el corazón y la pasión con la que luchó cada pelea. Este capítulo de su vida, lleno de dudas, victorias, derrotas y resiliencia, nos deja una lección poderosa. El verdadero campeón no es el que nunca cae, sino el que se levanta cada vez que lo hace. Ahora, quiero saber tu opinión, ¿qué piensas sobre la carrera de Canelo Álvarez? ¿Crees que tiene lo necesario para seguir siendo el rey del boxeo o su tiempo ya pasó? Déjame tu comentario abajo, me encantaría saber lo que piensas. Si te ha gustado este video y quieres seguir viendo más contenido sobre la vida y carrera de tus ídolos, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo capítulo.